Hay que recordar que Lili Telles fue parte del movimiento de la 4T. Pues ya, aunque traigan muy buenas encuestas y aunque traigan muchos votos, pero si su currículum no es posible, pues no tendrán nada, no tendrán ninguna oportunidad. No bastará con salir en la foto ni ganar encuestas. La nueva dirigencia de Morena apretó el filtro, dejó claro quién sí y quién no. Así es, excluye Montiel al Verde y al PT. Ese es nuestro tema principal. También recuerden activar la campanita para recibir oportunamente en tiempo y forma todas las notificaciones acerca de cada una de nuestras transmisiones y no se pierdan ninguna. Excluye Montiel al Verde y al PT. En su primer discurso como presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes lanzó una advertencia directa rumbo a las elecciones de 2027. Quienes aspiren a una candidatura deberán tener una trayectoria impecable y no bastará con ganar encuestas si existen indicios de corrupción. Desde ahora, un aviso para quienes aspiren a ser coordinadores de la defensa de la transformación y quien quiera ser candidato en 2027. Deben tener una trayectoria impecable, afirmó ante militantes, gobernadores, legisladores y más de 3,000 congresistas reunidos en el Congreso Nacional Extraordinario del partido. Montiel asumió la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional en sustitución de Luisa María Alcalde, quien deja el cargo un año y medio después de concluir su periodo un año y medio antes de concluir su periodo para integrarse a la Consejería Jurídica de la Presidencia. En su mensaje insistió en que Morena debe cuidar su autoridad moral y política, especialmente frente al proceso electoral de 2027, cuando estarán en disputa 12 entidades. Señaló que las encuestas internas no deben medir únicamente la fama y la popularidad, sino también principios, valores y compromiso real con la ciudadanía. Nos corresponde garantizar que los representantes de nuestro movimiento sean mujeres y hombres con principios y valores honestos y con un compromiso real con el pueblo, porque lo que está en juego es la autoridad moral y política que nos dio la legitimidad para llegar al poder, sostuvo Ariadna Montiel. Pues mucho podremos decir ahora cuando está tomando, porque está tomando posesión y sobre todo pues cuando andaba por ahí el fantasma de Rocha Moya, ¿no? Sí, del exgobernador. Cuando andaba por ahí rondando esa idea, esa imagen de que será culpable, no será culpable, tiene nexos, no tiene nexos con el narcotráfico. Y entonces, pues sí, ella puso como un estate quieto y entonces dijo, pues ya, aunque traigan muy buenas encuestas y aunque traigan muchos votos, pero si su currículum no es posible, pues no tendrán nada, no tendrán ninguna oportunidad. Pero vamos a ver si esto pasa, ¿no? Si el pragmatismo partidista lo permite y si llegando al 2027, pues primero pues con las 2,000 candidaturas que están en juego ahora para 2027 y luego pues que las tengan las personas que sí las puedan tener y que se vea transparencia y que se vea pues que se vea gente que realmente pues quiera ser del movimiento, que realmente sea de izquierda, que realmente vaya con los principios de Morena. Sí, en efecto, se trata del primer discurso que ha llamado la atención de Ariadna Montiel como pues la dirigente nacional de Morena, el partido en el gobierno, y que hoy podemos analizar incluso desde tres aspectos. Bueno, el primero, en efecto, tiene que ver con esa situación de, bueno, pues de reconocer que se tienen que ajustar las propias estructuras del partido, se tienen que ajustar la manera en que se eligen a los aliados o a quienes se van integrando, y es que tendríamos que recordar que pues no es que no haya materia que criticar, hay que recordar que han fichado, entre comillas, a personajes pues que han sido muy cuestionados en su momento. Hay que recordar a gente como Germán Martínez Cázares del propio PAN, que después terminaría rompiendo con Morena, o el caso de Lili Telles. Hay que recordar que Lili Telles fue parte del movimiento de la 4T, precisamente con la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Está el caso, por ejemplo, también de quien en su momento pues encabezó el Partido Acción Nacional y la Organización Cristiana Demócrata de América, y que fue parte o dirigió este Servicio de Protección Federal. Ahorita les digo el nombre.
pero que bueno, pues fue parte también de Morena, o el propio Hugo Eric Flores. Hay que recordar este personaje de la ultraderecha que también aliado con uno de estos partidos confesionales evangelistas, pues terminó también pues, como parte de la propia 4T, y bueno, pues hoy en la propia estructura de Morena hay personajes así, de este nivel que uno pudiera cuestionar, pues no que estamos hablando de un partido que asume principios de izquierda. Entonces, y decíamos, no solamente desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista de la probidad, de la honestidad, del que en efecto no tengan antecedentes que uno pudiera cuestionar, y que hay que recordarlo, pues sí, con base precisamente en el pragmatismo, pues se aceptaron a muchos personajes de los cuales después darían dolores de cabeza a Morena. Entonces, de entrada, hay una, podemos analizarla esa arista. De entrada, pues ese reconocimiento de que tienen que ajustar a quienes le abren la puerta en el partido y quienes se convierten en candidatos. La segunda es que en efecto, en este discurso, que no se hizo referencia al movimiento de la 4T en su amplitud, es decir, al incorporar al propio Verde y al PT, y esto nos genera entonces dudas, porque ¿qué va a pasar, por ejemplo, con respecto de San Luis Potosí? Porque habrá que ver que ahí el Verde ha dicho como que ha pintado su distancia, nosotros aquí podemos solos, ¿no? Y prácticamente el Verde, bueno, pues empieza a marcar su distancia ahí, y habría que ver si es que esta distancia terminará siendo definitiva y no solamente en Sinaloa, perdón, en San Luis Potosí, porque si ahora vemos pues que ni siquiera fue tomado en cuenta en este discurso de Ariadna Montiel a los otros integrantes de la 4T, pues veremos si es que terminan siendo alianzas con ellos, y sobre todo cuando hay personajes cuestionados, como en el caso de la esposa del gobernador, si es que terminan teniendo alguna alianza. Y finalmente, el otro aspecto. Hoy se le preguntó a la presidenta de la República sobre este discurso de Ariadna Montiel, y la presidenta de manera inmediata lo hiló con el embate que ha señalado viene también desde Estados Unidos, y dijo que hubo tres momentos. El primer momento fue pues el que haya quedado al descubierto la operación de agentes de la CIA en México, a instancias del gobierno de Chihuahua. Después, el segundo momento fue la solicitud, dijo, de una oficina de Estados Unidos y que esto dio pie a una campaña de la derecha nacional y transnacional en contra de Morena y en contra de la 4T. Y dijo la presidenta de la República, a partir de estos hechos, bueno, ha reafirmado el partido, su movimiento, que no está de acuerdo con la corrupción, y que por el contrario es un partido que ha venido a combatir la corrupción como no se había hecho en todo el periodo del pripanismo. Y de hecho ahí entonces la presidenta de la República pues se puso a enlistar que cómo era posible que haya quienes acusan ahora de corrupción viniendo del PRI y del PAN, cuando México ha roto récord en la recaudación de impuestos. Esos impuestos que ahora son parte de la hacienda pública, antes no se recaudaban porque había mucha corrupción. También dijo que ahora se destina 1 billón de pesos mexicanos cada año a programas sociales, algo que era impensable en años anteriores, precisamente porque ese dinero se lo quedaba la corrupción. Y así la presidenta hizo una serie de, pues, podemos decir que de argumentos, presentó sus argumentos para señalar que ya se ha combatido la corrupción, pero que se tiene que profundizar esta ante los embates que provienen desde el exterior. Y bueno, pues también una de las cosas que llama la atención es que pues a lo mejor sí, pues sí es o no a lo mejor, definitivamente es un movimiento que ha luchado por la no corrupción, por la anticorrupción, pero a lo mejor ciertas piezas, pues digamos como que la ensucian, ¿no? Entonces quizá ya es hora, ¿no? Ya es hora de hacer esta limpia. Veremos si Ariadna Montiel lo logra. Sí, yo creo que también el problema ha estado en que en todo el acceso que le dieron de puertas abiertas a cualquier tipo de personaje, ¿no? De que vinieran desde cualquier partido político, tuviera la ideología que fuera y cualquier antecedente que tuviera, bueno o malo, le abrieron las puertas ahí a Morena. Y lo dijo ayer el propio Durazo en este Congreso Nacional de Morena. Dijo, no luchamos tantos años para abrirle las puertas a quienes hicieron del gobierno un negocio,
de la política un privilegio y del pueblo un tapete. Cuidar a Morena es cuidar la esperanza que el pueblo depositó en sus manos, fue parte de lo que expresó ayer Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora. Pero bueno, pues el asunto está ahí, veremos si efectivamente pasan del discurso a los hechos y le cierran el paso a estos personajes impresentables. Lo mencionaba Sósimo, que va a pasar con estas alianzas que tienen con el Verde y con el PT de personajes de dudosa digamos, trayectoria en cuanto a la pulcritud, ¿no?, de sus antecedentes. Si lo van a dejar pasar como candidato o candidata, en teoría no debería ser así, pero va a estar bueno ahí el jaloneo al interior de la alianza de la 4T. Por lo pronto parece tener ahora mano dura Morena con Ariadna Montiel ahí al frente de este partido político. Veremos si más adelante en los hechos efectivamente se concreta todo lo que está diciendo en el discurso. Sí, Berta. Sí, nada más agregar que, bueno, pues así como personajes en el partido, pues también en el gobierno, ¿no? Porque, bueno, también pues ha habido escándalos de corrupción en medicinas, ha habido escándalos de Segalmex, ha habido escándalos que han quedado ahí, ¿no? Bueno, habrá que ver si ahora, pues tomando en cuenta esta nueva línea, pues realmente los aclaran, pues se arreglan las cosas, ¿no? Y también, pues, que ya no se permitan, porque, pues, una cosa son los personajes del partido, pero otra cosa también son los integrantes del gobierno. Hace un momento me faltaba decir, perdón, el nombre de Manuel Espino Barrientos, era aquel personaje que en su momento, pues decíamos, fue presidente del PAN, luego fue presidente de esta organización de partidos, pues de derecha del continente, la Organización Demócrata Cristiana de América, y luego que termina siendo el director del Servicio de Protección Federal, por ejemplo, ya en el gobierno de la 4T. Entonces, este tipo, decíamos, de personajes que muchas veces no se entiende cómo es que llegan no solamente a ocupar, decíamos, lugares en el partido, sino hasta en el propio gobierno, y que, bueno, pues precisamente vienen o muestran que no hay coherencia en muchas del propio discurso del propio Morena. Entonces, ahora bien, es importante para el partido estas declaraciones de Ariadna Montiel y que en efecto lo lleven a la práctica, porque tendríamos que reconocer que los niveles de corrupción, pues sí, no son los de López Portillo, no son los de Miguel de la Madrid, no son los de Vicente Fox y Las Cabañas y Martita y los hijastros, no son los de Felipe Calderón con la DEA y en el caso de Genaro García Luna y todo lo que sabemos, es verdad, pero Morena precisamente ha llegado al gobierno federal bajo el discurso de que las escaleras se barren de arriba para abajo y que no puede haber espacio a la corrupción.